Muy bien. Gloria al Señor. Él está en este lugar. Amén. Y tenemos un testimonio parecido al de Titi hace 2 semanas, ¿sí? De la mano y el cuidado del Señor. Así que vení, no te voy a hacer subir. De acá abajito, así te lo hago más fácil. Buen día, hermanos. El viernes por la madrugada nosotros, para los que nos conocen, tenemos negocio acá enfrente. Nos quisieron entrar a robar. Cuando bajó Sergio el viernes a la mañana a buscar el diario, me pegó el grito. Bajamos, había baldosas rotas y no veíamos dónde, o sea, no faltaban baldosas en nuestra vereda, no habían golpeado contra la pared. Y en un momento me fijo el reflejo del blindex de la puerta y estaba marcada la baldosa. Hablamos con unos vecinos, le rompieron el vidrio a la agencia de Quiniela y a rumba. Y nosotros, gracias al Señor, con la protección del Señor, no pasó a mayores más que una baldosa, pero sabemos que es gracias a Él. Gracias a Él. Amén. Gloria al Señor. El cuidado y la protección del Señor están sobre sus hijos. No hay nada para los que le temen que escape de su control. Yo quiero invitarte a que podamos leer la palabra del Señor en Isaías, capítulo 52, versículo 13 en adelante. Te voy a invitar a que puedas seguir la lectura conmigo, que es una lectura extensa. Así que, y además no la puse como el domingo anterior en el boletín. Algunos vienen muy confiados con el boletín, ¿no es cierto? Buscan el boletín y no traen la Biblia total. Está el pasaje, ¿vieron? Siempre viene bien tener la Biblia a mano. O aunque sea un celular con una aplicación que te permita leerla. Yo voy a leer de Reina Valera, después voy a hacer algunas lecturas de otras versiones, pero ahora voy a leer de Reina Valera 95 que dice así: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atracción, sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una abeja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Regocíjate, estéril, la que no daba luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas apocada, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El pasaje sigue y sería bueno leerlo todo, pero hasta aquí la lectura. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos esta mañana que nos hables. Abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser, para ser impartidos por tu voz y para que tu palabra, esa palabra que tiene poder, esa palabra que es viva y eficaz, penetre en nuestros corazones y siembre, Señor, una semilla en esta mañana que dé fruto al 100 por 1 para la gloria de tu nombre. Amén y amén. El profeta Isaías, cientos de años antes de la llegada de Jesucristo, profetizaba la obra de la cruz y hablaba de las características de ese siervo rey, de ese siervo de Dios, del Mesías, por todos esperado, pero no por todos esperado de esta manera. Hay una canción de la que yo transcribo ahí un pequeño párrafo, el coro, el estribillo de esa canción que dice que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. Una canción de Marcos Vidal que la pueden buscar así, El Verbo se hizo carne, así se llama, una preciosa canción que describe el camino, la senda, la forma en la que Jesús transitó su vida en la tierra. Y es justamente algo que Israel no esperaba, por lo menos no el pueblo en general, mucho menos en el tiempo de Jesús. Israel esperaba al Mesías glorioso, esperaba a ese líder carismático, conquistador, que se iba a venir a poner al frente del pueblo y que viniera a reconquistar su tierra y su señorío sobre la tierra en la que Israel habitaba. Y ustedes saben que en la época en la que llegó Jesús a esta tierra, ya de nuevo Israel no era dueño de su tierra. De nuevo no estaban gobernando y no eran una nación independiente, sino que pertenecían al Imperio Romano. Y el pueblo de Israel, que había transitado todos sus años de vida desde su formación, con la conciencia de una nación independiente, a quien Dios había puesto como pueblo escogido y apartado, y a quien una y otra vez después de pecar le había devuelto la independencia, esperaban de nuevo esa independencia. Y de alguna manera tenían la esperanza de que el Mesías fuera el que les otorgara definitivamente esa libertad y esa independencia. Por eso, para muchos de los judíos, este Mesías Salvador, este Jesús, no configuraba sus expectativas del Mesías, del que ellos esperaban y entendían que Dios les había anunciado. Porque muy lejos de lo que ellos esperaban, este Mesías respondía a lo que el profeta Isaías había anunciado muchos siglos antes, y es que su camino era hacia abajo. Su camino no era el de un rey carismático que todos iban a querer seguir y ver por su impronta, por su poder civil, por su poder de guerra, por sus influencias políticas, por su capacidad de eliminar a todas las amenazas externas al pueblo de Israel, por su capacidad para volver a instalar la cultura y el gobierno de Israel en la tierra que Dios les había dado. Este era un líder diferente. Lejos de convertirse en el rey que les devolvería el estatus de nación,
Él vino a conquistar algo mucho más valioso, pero poco valorado, que tiene mucho más valor, aunque no le otorgaron ese valor. A pagar el precio por los pecados de la humanidad, a convertirse en el Cordero de Dios, como lo confesó Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdad es que no esperaban a alguien que fuera despreciado, que lo tuvieran en menos, y que encima cuando los militares del Imperio Romano lo vinieron a agarrar, se entregara así tan fácilmente y se dejara lacerar e ir a la cruz. Ese no era el modelo de rey que esperaban los judíos de aquel tiempo. Y sin embargo, este es el que vino. Muy lejos de levantarse como un líder conquistador para sentarse en un trono terrenal, él vino para ser humillado. Yo te quiero hablar un poquito de esas características, pero me quiero detener en este concepto y antes de avanzar en esas características, preguntarte, ¿cuál es el Mesías que esperás vos? ¿Cuáles son las características del Dios al que recurrís? ¿Qué esperás que haga por vos? ¿Cuáles son las conquistas que querés que te devuelva? ¿Para qué te acercás a Jesús? ¿No será quizá que el problema es que muchas veces te ves frustrado en tu búsqueda de Dios porque justamente lo que estás esperando es ese líder conquistador que salga a cortar cabezas adelante tuyo y a devolverte el imperio que vos crees que te pertenece en Dios? ¿No será que el problema que tenemos es ese? Que estamos buscando a aquel que pelee las batallas por nosotros para devolvernos el estatus que anhelamos tener y que de pronto hemos perdido. En esta canción de Marcos Vidal comienza hablando de una descripción de la iglesia cristiana, ¿no? Y por supuesto es una descripción que le pega principalmente a los líderes cristianos, a los pastores, a aquellos que lideramos el mundo evangélico y cristiano, hablando de que a veces justamente buscamos más las luces, creemos que mientras lleguemos más alto y más arriba, más podemos conquistar, mientras juntemos más gente, más podemos conquistar. Mientras más poder tengamos en lo terrenal, más efectivos seremos. Y eso es lo que cree el mundo. Y de hecho así se maneja y así se vive. Por eso los poderosos terminan gobernando. Porque si es así como se dice que se necesita varios millones para poder llegar a ser presidente, como lo contaba una de las políticas más mediáticas del país, entonces efectivamente si no conseguís quien te los dé, difícilmente alcances. Entonces, mientras más poder tengas, más influencia y más capacidad de reunir esos millones, más posibilidades tenés de tener poder. Pero Dios vino a quebrar las estructuras de este mundo, a cambiar las estructuras. El problema es que como cristianos a veces estamos buscando lo mismo. Estamos convencidos de que ese es el camino. Y de hecho caemos en la trampa de creer que si no usamos todas las reglas, todas las formas, todos los elementos que usa hoy el mundo, no vamos a poder llegar con el Evangelio. Y esto no significa vivir en un frasco, pero significa meditar y evaluar qué es lo que está buscando nuestro corazón. Jesús cargó con dos humillaciones. La primera es la del castigo mismo. Te voy a leer acá ahora algunos fragmentos del mismo pasaje, pero extraídos de la Nueva Traducción Viviente. Fíjate la descripción que Isaías hace de lo que iba a vivir Jesús. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal.
fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Dura palabra. Pero además de la humillación que cargó por el castigo mismo de nuestro pecado, cargó también con otra humillación, la humillación de nuestro desprecio. Fíjense estas otras frases que surgen del mismo pasaje y que se van mechando ahí, mezclando con lo que describíamos recién. Dice Isaías: nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Jesús se puso voluntariamente a ese sendero en cumplimiento de lo profetizado tantos años antes, como lo describe Pablo. Jesús se dispuso voluntariamente a transitar esa senda, una senda de doble humillación, la decisión de pagar por el precio de todos nosotros, la decisión de poner su vida para tender entre nosotros y Dios el puente de la salvación, el puente de la restauración, el puente del perdón, el puente de la vida eterna. Pero también sufrió porque nosotros, los destinatarios de su amor, lo despreciamos. Nosotros, los destinatarios de su amor, le dimos la espalda. Nosotros, los destinatarios de su amor, no lo tomamos en cuenta y hasta lo acusamos. Por supuesto, no estábamos ese día ahí, pero hoy todavía nos llega porque de la misma manera que está vigente su amor y que está vigente su obra, nosotros decidimos dejarlo en la cruz o hacerlo valioso para nuestra propia vida. Y sin embargo los judíos decidieron crucificarlo y escogieron, como nos leía Virginia esta mañana, a un asesino para que fuera libertado en vez del propio Jesús. Terrible, terrible para un hombre que lo dio todo por amor, terrible para una persona que se entregó por vos y por mí. Pero lo más terrible es que no nos mueva un pelo, que no nos movilice, que no nos inquiete, que no nos conmueva esa situación. Eso es lo que Jesús murió, es lo que Jesús vivió. Filipenses 2, versículos 6 al 8 dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más humillante de todas. Leía un escrito también en estos días que vieron que moviliza tanto, y entonces tanta gente sube cosas al Facebook que decían que justamente una de las cosas, la cruz era la muerte más humillante de todas, a tal punto que ni siquiera se le daba sepultura. Por eso es algo muy especial que le hayan permitido a los discípulos de Jesús darle sepultura a Jesús, porque era algo que no se permitía en la época. La muerte en la cruz era una muerte humillante, una muerte de desprecio, una muerte avergonzante. Esa era la muerte a la que Jesús se sometió. Por eso Pablo dice, se hizo obediente hasta la muerte, y no a cualquier muerte, a la muerte de cruz, a la muerte más humillante de todas. Él pagó el precio por nuestros pecados, aún sin haber cometido ninguno. Como un cordero sin resistencia, en silencio pagó el precio por tus rebeliones y las mías. Pero no solo sufrió el dolor de los propios azotes, no solo sufrió el desprecio de sus verdugos, porque uno podría entenderlo. Bueno, los romanos lo despreciaron, lo golpearon, no entendían. Para ellos quizás seguramente tendría hasta un morbo muy particular todo ese proceso, gente seguro bajo la acción demoníaca de Satanás en sus vidas, dando muerte y gozando de ese proceso. Y uno podría entender que esa gente lo despreciara, lo azotara y lo humillara, pero no solamente recibió ese desprecio, sino también el desprecio, las acusaciones y las espaldas de nosotros, de su pueblo, de los destinatarios de su amor, que también lo despreciamos. Fue un acto de puro amor,
Doble amor. El amor del Padre que entrega a su propio Hijo y el amor del Hijo que voluntariamente se somete a esa decisión y la ejecuta, aun cuando antes de morir, en la angustia de saber que llegaba ese momento, ora y le dice al Padre: Señor, si es tu voluntad, líbrame de este momento, líbrame de que tenga que pasar por este proceso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como lo veíamos el domingo pasado, una vez más surge lo mismo. Sus discípulos, sus amigos, hasta los más cercanos, le dieron la espalda, no lo atendieron, no lo entendieron y no lo acompañaron en el momento de más dolor. Así todo, Jesús se humilló y Él pagó por tus pecados, llevó sobre sus hombros tus transgresiones y tus enfermedades. Esto es lo que leíamos recién del pasaje. ¿Cuántos enfermos hay aquí hoy? ¿Cuántos están padeciendo alguna enfermedad, alguna situación de enfermedad? ¿Tan poquitos? Muy bien. ¿Cuántos están orando por algún familiar o alguien que está con alguna dificultad de salud? Muy bien. Él pagó por tus enfermedades. Él pagó por tus transgresiones. ¿Cuántos pecadores hay acá? ¿Y cuántos mentirosos? También son pecadores. Él pagó. Él también cargó con la comprensión de tus dolores, de tus soledades, de tus frustraciones. ¿Sabes por qué? Porque Él también lo dejaron solo. Porque Él también le dieron la espalda. Porque Él también lo abandonaron. ¿Cuántos se han sentido solos alguna vez? ¿Cuántos se han sentido poco tenido en cuenta? ¿Cuántos han sentido que les reclaman y no les dan? ¿Sabes que a Él también le pasó lo mismo? ¿Sabes que Él también vivió lo mismo? ¿Y sabes de quién lo vivió? ¿Querés que te cuente? Lo vivió de mí. Lo vivió de vos. Si te sentías víctima porque vos sos tan bueno que nunca le hiciste daño a nadie, sabé que Jesús sufrió tanto de vos como de mí el desprecio, de no tomar en valor lo que Él hizo en la cruz por nosotros, de darle la espalda a pesar de semejante precio. Y vos me dirás, bueno, pero yo no se lo pedí, hermano. Todos lo necesitamos y no valorarlo así es despreciarlo. Tener en poco la obra de la cruz es despreciarlo. Semejante valor y no cuidarlo. El otro día daba un ejemplo en la clase del seminario, hablando de otra cosa, pero vale el ejemplo de la misma manera. Y yo decía esto, ¿no? ¿Cuántos son padres acá? A ver, ¿cuántos tienen hijos? Muy bien. Si un hijo que nos pasa a nosotros todo el tiempo, ¿no? Con nuestros pichones, se le cae algo, ¿no? Supónganse que se le cae este reloj. Se le cae el reloj es metálico, es bastante firme, se le cae y yo lo reto. Le digo, tené cuidado, que no se te caiga. Le llamo la atención, ¿no es cierto? Si se le cae un juguete, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si se le cae este en vez del reloj? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? ¿Y si se le cae la computadora en vez del...? ¿Y si pasa por el mueble donde tenés apoyado el televisor LED ese que acabas de comprar y se cae y se parte la pantalla en dos así? Como me contó un amigo hace unos meses atrás que le pasó en su casa. ¿Qué haces? ¿Reaccionás de la misma manera? ¿Reaccionás de la misma manera? ¿Por qué no? ¿Sabés que para Juan Ignacio el valor del reloj, del celular y de la computadora es el mismo, exactamente el mismo? Hasta que ve mi cara y se da cuenta que para mí no es lo mismo, para él es lo mismo. Para él no sabe diferenciar entre el valor de una cosa y la otra. Eso es lo que siente Jesús con sus hijos, con nosotros. Que a veces ninguneamos la obra de la cruz, la despreciamos y se nos cae y nos da igual que si se nos cayera,
cualquier cosa. Ese dolor que experimentás vos de que tu hijo no cuide algo que para vos es tan valioso, que no lo entienda, por hablar de tu hijo y por no hablar de las relaciones, de las amistades de otros, ¿no? Siempre cuento de ese ejemplo cuando era chico un día y me subí a un taxi de un pibe que lo llevaba el taxi por las calles de tierra acá en Cipolletti y en un momento agarró un pozo y yo sentí como mis pies se levantaron 5 o 6 centímetros porque se hundió el piso. Y yo le pregunté, che, ¿no tenés cuidado de que este taxi, si total no es mío? Me dijo. Soy chofer, total. No me lo dijo el chofer, en realidad, miento, me lo dijo un amigo que era conocido. Le digo, la verdad que qué mal cómo cuida el auto este pibe. Me dice, si total no es de él. Así hacemos nosotros con Jesús. Si total yo no pagué el precio. Si total fue él a la cruz. Lo ninguneamos, lo despreciamos. ¿Cómo Jesús no te va a entender si Él sufrió lo mismo? Y lo sufrió de nosotros mismos. Pero así todo lo hizo por amor. Se humilló hasta lo sumo. ¿Sabes por qué? Porque te ama y porque me ama. Eso es lo que recordamos hoy. Eso es lo que recordamos. Y por supuesto, como Dios es un Dios bueno, como Dios es un Dios generoso, y como es un Dios que cumple promesas y que paga a cada uno según sus obras, tal como Jesús se humilló, Dios lo exaltó. Y por eso el anuncio de Isaías, pronunciando el fin glorioso del Mesías, que dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. Claro, el camino descrito parecía que no lo llevaría a ese destino. El camino descrito parecía que lo llevaba hacia abajo. Y por eso el grito de los que le decían, si verdaderamente es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo, que se baje de la cruz. Si tiene poder, ¿por qué no lo hace? Porque a veces nosotros lo que queremos ver es eso. Queremos apresurar los tiempos, porque total Dios puede hacer el milagro. Y a veces el problema es que lo que vos estás esperando es que Cristo se baje de la cruz. O que te baje de la cruz. Cuando el proceso de Dios es que cada uno de nosotros se entregue y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Y me estoy adelantando un poco en el mensaje, pero tiene que ver justamente con eso. Fíjate lo que cantábamos más temprano. Hoy en el desayuno que tuvimos acá con algunos hermanos que llegaron antes a la reunión, cantábamos, yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Sus desprecios con Él sufriré. Y lo cantaban entre mate, facturas y sonrisas. Y la verdad es que yo estaba escuchando eso y me empezaba a preguntar, digo, ¿soy consciente de lo que estoy cantando? ¿Estoy dispuesto a vivirlo de esta manera? Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Algún día, pero mientras tanto sus desprecios con Él sufriré. ¿Quiénes vinieron a Cristo para ser despreciados? ¿Quiénes vinieron a Cristo para sufrir dolor? ¿Quiénes vinieron a Cristo dispuestos a llevar la cruz? El pastor Juan Balistreri decía que nosotros tenemos que tener mentalidad de graduados, ¿no? Y que en la iglesia a veces el problema es que a la gente se le enseña todo el tiempo lo mismo, repetimos la tradición y los mensajes, y al final parece que nunca progresamos, ¿no? Y él dice, la iglesia tendría que ser como la escuela para nosotros. Pero de todas maneras hay materias que a veces las repetimos, no pasamos nunca de año. Y me incluyo, hermanos. Pero si nosotros no podemos levantar la mano hoy, no podemos avanzar más. Si no estamos dispuestos, de hecho, nos estamos mintiendo y estamos haciendo vana la obra de la cruz si cantamos con tantas ganas este himno, aunque ya sabemos que no vamos a vivirlo. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. O sea que si la corona me la dará algún día, ahora me dio la cruz. ¿Estoy dispuesto a llevarla? Cristo
se humilló y Dios lo exaltó. Esa es la dinámica del reino de los cielos. Esa es la dinámica. Él se entregó, Dios lo exaltó. De la misma manera que lo anunciaba al inicio, termina el profeta anunciando la gloria del siervo de Jehová, y también así lo relata Pablo. Fíjate, Isaías 53, versículos 10 al 12, dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahora, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Aunque nadie lo tuvo en cuenta y lo mataron, él verá descendencia. Aunque a nadie le importó que no tuviera descendencia, él verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y Filipenses capítulo 2, siguiendo con la lectura de antes, pero ahora desde el versículo 9 al 11 dice: por eso también Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Tenemos un Dios humillado? No. Tenemos a un Cristo exaltado, pero exaltado porque Dios lo exaltó, porque Dios lo levantó cuando Él se dispuso a pagar el precio de morir y entregar su vida por vos y por mí. Él lo hizo voluntariamente y Dios lo exaltó. Hoy Jesucristo es el que te da la victoria, porque Él está sentado a la diestra de Dios, porque Él tuvo la victoria, porque Dios lo exaltó y lo levantó de entre los muertos. Y esto es lo que nos tiene que movilizar a darle gloria, a darle honor, a darle reconocimiento. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y eso solo debería ser motivo suficiente para que levantemos nuestra gloria al Señor. Pero sin embargo, hay momentos donde necesitamos que nos den letra, porque de nuestro corazón no brota el reconocimiento. Y eso es porque todavía no ha operado en nosotros la obra de la cruz. Porque ¿sabes qué? Dios nos dio parte en su exaltación. Dios nos dio parte en su exaltación. Mirá la promesa de Isaías 54, del 1 al 3, que es la palabra que Dios nos dio para este año y que en el contexto de todo este pasaje cobra un significado muy distinto, muy superior. Dice: regocíjate estéril, la que ya no daba luz, eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas apocada, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Hay promesa de Dios, hay promesa de Dios para tu improductividad, para tu esterilidad, para tu sentido de fracaso. Hay promesa de Dios. Pero la promesa de Dios está en la obra de la cruz, hermano. Y Dios nos invita a ser parte de esa obra. Pero este es el motor para la expansión. Cristo pagó el precio y por medio de Él tenemos acceso a nueva esperanza. Este es el mensaje de la expansión. Este es el mensaje que tiene que ser extendido. Y una y otra vez te voy a insistir en esto. Dios puede proveerte, Dios puede prosperarte, Dios puede dártelo, lo hizo con Jesucristo. Pero ¿cuál es tu búsqueda? ¿Es la prosperidad o es el propósito? ¿Es la prosperidad o es el cumplimiento de la obra, de la voluntad de Dios? Esto es lo que oró Jesús cuando le dijo: Padre, yo la verdad preferiría quedarme con la cena que participé con los muchachos y recordar la Pascua y pasarlo bien ahí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
estoy dispuesto a cumplir el propósito. ¿Estás de verdad dispuesto a pagar el precio y cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Estoy verdaderamente dispuesto? Regocíjate, tenés parte en el reino de Dios, agrandá tu tienda, levantá tu mirada, reforzá tus estacas, porque te vas a extender. Ahora prepárate para un camino hacia abajo y para que sea el Señor el que te exalte cuando sea tiempo. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. No por casualidad, justo a continuación sigue el pasaje diciendo: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios te quiere bendecir, yo lo creo. Dios te quiere prosperar, yo lo creo. ¿Vos querés cumplir tu propósito en Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estoy dispuesto? Esa es la pregunta de esta mañana, hermano. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a cargar la cruz? ¿De verdad estamos dispuestos? ¿De verdad estás dispuesto? Y no se trata, hermanos, y bienvenidos los amén, pero no se trata de entusiasmarnos hoy. Se trata de estar dispuestos y convencidos de que este es el camino. Su camino fue hacia abajo y nosotros no tenemos otro camino que seguir. Ser discípulos de Cristo es estar dispuestos a pagar el precio. Y quiero terminar con algo más, pero te quiero contar como introducción a eso algo que me contó Saúl el viernes cuando vine a buscar a Rosa al ensayo de adoración y me muestra las noticias. Yo no sé cuántos lo vieron, la verdad es que no lo leí en otros diarios, salvo en la noticia que Saúl me compartió de cientos de cristianos que, no recuerdo si era Siria, en Siria, fueron asesinados el viernes mientras celebraban la Pascua. Cientos, hermanos, cientos de cristianos. Eran terribles las imágenes. Terribles las imágenes. Parecía ser como el aula de una escuela, así como si fuera el aula de nuestra escuela acá, los cuerpos tirados, acribillados por honrar a Cristo. ¿Estás dispuesto? Hermanos, creo que a veces no tomamos conciencia del tiempo que vivimos, del privilegio que tenemos. ¿Sabés qué pasó cada vez que el pueblo de Dios se olvidó de Dios y se olvidó de valorar en verdad lo que Dios les había dado? ¿Sabés qué pasó? Que cada vez que el pueblo de Dios tuvo en menos su poder y la centralidad que el mensaje y los mandamientos de Dios tenían en el pueblo, mandó a alguien que los esclavizó, mandó a alguien que los sometió, mandó a alguien que les hizo ver la bendición que tenían, la libertad que tenían para confesar a Cristo, para confesar a Dios. Por supuesto, el pueblo judío todavía no conocía a Cristo, pero ya tenía el mensaje. ¿Estamos dispuestos? ¿De verdad estamos dispuestos? Y yo no estoy viniendo hoy con un mensaje apocalíptico hablando de que nos va a pasar de todo. No, hermanos, estoy hablando de que necesitamos recuperar la capacidad de asombro. En las primeras líneas que leímos de la profecía, Isaías habla de asombro. Y con esto yo quisiera concluir, porque creo que una de las cosas que hemos perdido es la capacidad de asombro. Nada nos mueve. Se mueren cientos de personas y no nos corre una lágrima. Por supuesto, esta semana fue noticia, ¿no? Los atentados. ¿Saben dónde hubo atentados? ¿A dónde? ¿A dónde? En Bélgica. Pero hubo más atentados. No solo en Bélgica. Pero así vivimos, desesgados. Los de Bélgica los contamos, parece que los belgas son más importantes que los iraquíes, ¿no? Entonces, aunque murieron más personas en un estadio en Irak, de eso no nos contaron, porque parece que ese no era tan importante.
La misma organización, la misma forma de operar, peores resultados, pero hay cosas que nos movilizan y hay otras que no. Y nosotros mismos caemos en el mismo error y en el mismo pecado, hermanos, porque hemos perdido la capacidad de asombrarnos, la capacidad de dolernos. Estamos tan encerrados en nuestra propia realidad que hay cosas que ya no nos conmueven. Nos conmueve poco el mensaje de la cruz, muy poco el precio que Cristo pagó y mucho menos su victoria, que no es una anécdota de la historia, es una realidad hoy. Cristo nos sigue asombrando hoy. ¿Por qué? Porque Cristo te sigue perdonando hoy de tus pecados y me sigue perdonando a mí. Eso nos tiene que asombrar, hermanos, porque eso nos da libertad, pero no la valoramos. Cristo nos sigue perdonando si nos humillamos con sinceridad y nos postramos en la cruz, a los pies de la cruz y reconocemos su obra. Él trae perdón y eso debería darnos asombro. Hoy sigue sanando, dando libertad de las cadenas de opresión, trayendo libertad plena a los cautivos por el enemigo a consecuencia del pecado. Sigue haciendo milagros y maravillas. Miren, esta semana, ya de la semana pasada veníamos orando porque Julio, ¿sí? Julio Reinetti viajó a Mendoza con Cintia porque iba a ser operado de un trasplante, le iban a hacer un trasplante de córnea, hermano. Eso es un milagro, porque conseguir una córnea de un donante nacional y que sea compatible es milagroso. Más milagroso que la obra social cuando se enteraron el fin de semana, el lunes presenten los papeles y se lo autoricen. Una cirugía que salía cientos de miles de pesos. Más milagroso aún. Y de esas puedo contar cuántas más, como contaban los chicos de su local, de la obra del Señor que se manifiesta aún hoy, hermanos, de manera sobrenatural, poderosa y milagrosa. Hoy sigue haciendo milagros y hoy todavía continúa dándonos la experiencia más valiosa que podamos disfrutar. Su amor, su presencia constante por medio de la persona del Espíritu Santo, su mano de sostén, su auxilio en la tormenta, su guía en la senda del propósito. Escuchar su voz, hermanos. Saber que Dios te está guiando, saber que Dios te está hablando, aun cuando lo que te dice pueda generar dolor. Es maravilloso y es asombroso. Ayer le contaba a Rosa, porque ella me conoce bien y me decía, te veo raro. Y la verdad es que estaba raro porque lo que Dios me estaba diciendo no es muy amigable. Pero qué maravilloso es saber que uno escucha la voz de Dios. Y que Dios en su inmensidad, aún a veces para amonestarnos, aún a veces para guiarnos en decisiones que puedan doler y afligir el corazón, porque ese es su propósito y es su soberana voluntad, Él se digna a inclinar su voz a mí, un humilde y sencillo pecador. Eso es asombroso, pero no nos está conmoviendo, hermanos. Y eso es lo que a mí me angustia, porque lo escribía y mientras lo escribía, de pronto me detenía para decir, y no me conmueve. Y me tuve que detener ayer mientras escribía para decirle, Señor, saná mi corazón, trabajá con mi interior, porque no siento tu dolor. No siento tu dolor por los que se pierden, no siento tu dolor por los necesitados, no lo siento. Pero sí te estoy pidiendo que vos te glorifiques en mi vida, que me devuelvas lo que yo quiero, mi salud, mis finanzas, mi familia, mis intereses. Así estaba el pueblo judío, cegado, porque lo que querían era recuperar su estatus. Y es que Dios no te lo quiere dar, no, si Dios te quiere hacer parte de algo aún superior, ser parte del reino de los cielos, del reino del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y darte vida por la eternidad. Pero hay un solo camino, y es el camino de la cruz. Por eso Pablo decía, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y si yo ya no vivo, yo ya no siento.
Si yo ya no vivo, a mí no me duele. Cada vez que me duele es porque algo en mí todavía no murió. Cada vez que me angustia es porque algo en mí todavía no se entregó. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Esto significa no orar por los necesitados? No, claro que sí vamos a orar. Jesús lo hizo. Jesús atendió el corazón del afligido. Pero aquel que decide caminar en la senda de Cristo se dispone a mirar a los demás como superiores a sí mismo, a servir a los demás y entregarse por los otros. Por eso es que Jesús dijo, yo no vine a unir, sino a dividir, a poner en contra padre y madre. ¿Por qué? Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí, él la hallará. ¿Cuántos estamos dispuestos a perder la vida por Cristo? Para mí todavía es una oración, hermanos. Porque lo puedo decir, pero no sé si lo podría vivir. La verdad que no sé. Le pido al Señor que Él opere en mí cada día para alcanzarlo. Y a veces me olvido. Y ayer, de pronto, frente a algunas luchas y algunas cosas que escuchaba, de pronto vino de nuevo a mi mente, Sergio, a ver si entendés que estás viviendo un tiempo de batalla espiritual, que estás viviendo un tiempo de confrontación, pero nos cegamos, nos olvidamos, nos distraemos. Y el enemigo hace su juego, hermano. ¿Estás viviendo un tiempo de lucha? Estás en un buen camino. Porque el problema no son las batallas, el tema es quién te da la victoria, hermano. ¿Querés de verdad experimentar el poder de Dios? Disponete a someterte a la obra de la cruz. ¿Cuánto tiempo lo has despreciado? Yo te invito a que cierres tus ojos, que tengas un momento de oración. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo lo hemos despreciado? Lo hemos menospreciado. No hemos tomado en valor ese regalo tan valioso. Es más, a veces tienen tanto valor otras cosas que las vivimos poniendo en prioridad por encima de la cruz. Tantas cosas, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras ganas, aún nuestras fuerzas. Y para todo tenemos una explicación. Es que estoy cansado, es que loco, vos me tenés que entender. Pero Cristo no tuvo en cuenta ni su cansancio, ni su dolor, ni su aflicción, ni siquiera sus derechos, porque Él tenía derecho a no morir, porque Él no había hecho nada. Y a veces estamos tan empecinados en reclamar lo que nos corresponde. Aún adentro de la iglesia, reclamamos nuestros derechos, lo que nosotros esperamos, lo que nosotros necesitamos, lo que a nosotros nos corresponde. ¿Y qué es lo que estamos dando? ¿Qué es lo que estamos entregando? Fíjate lo que me escribía Ana esta mañana respecto de los jóvenes que están viniendo, y yo les dije algo para compartir con la iglesia que les haya quedado, y me escribió así, me dice, entre todos elegimos una palabra que decía, yo creo que Dios tiene un destino para mí. Y para esto se sembraron en nuestro corazón 4 llaves. El poder de la obediencia, el poder de las amistades, el poder del Espíritu Santo y el poder de las influencias. Pero me impactó, incluye de hecho en la obediencia a los padres. Le estaba hablando a adolescentes y jóvenes, ¿no? Y muchos padres estarán contentos, qué bueno que les hablen de ser obedientes. Pero ¿y nosotros? ¿Cuál es nuestra obediencia? ¿Cómo estamos sembrando en obediencia delante de Dios, nuestro Padre Celestial, para las generaciones que vienen? Yo te invito a que ores ahí y tomes decisiones delante del Señor. Y que te prepares porque vamos a compartir juntos el tiempo de la cena del Señor. Y como siempre lo decimos e intentamos
hacerlo y experimentarlo, queremos que sea un tiempo de verdad, cargado, lleno de significado. Así que yo le voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar que pasen. Y yo sé que hay muchos que están atravesando un momento de enfermedad o que tienen a alguien enfermo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir a los pastores que pasen. Ustedes pasen para allá, por favor. Y a los pastores también les voy a pedir que pasen, porque queremos orar. Pero yo quisiera que puedas meditar en la obra de la cruz y hacer valiosa para vos esa obra hoy en tu vida. Que puedas recordar al Señor y participar del pan y del vino en memoria de la obra de la cruz. Y que puedas tener un tiempo con el Señor para decirle: Señor, perdón por mi desprecio, perdón por mi rechazo, perdón por darte la espalda. Yo me reconcilio con vos. Me reconcilio con vos. Decirle al Señor: Señor, me reconcilio con vos. Para que cuando participes del pan y del vino, puedas participar del pan y del vino recibiendo la obra poderosa de la cruz en tu vida y haciéndola vigente una vez más, porque hoy todavía esa obra tiene poder para tu vida. Y si vos estás acá y no entendés de qué estamos hablando porque no has tenido una experiencia real con Cristo, este es el Cristo del que todos predicamos. Te pido perdón en nombre de la iglesia si a veces el problema que has tenido para conocer mejor a Dios son justamente los cristianos. Porque la verdad es que en nuestra humanidad nos cuesta seguir a Cristo. Pero por la obra maravillosa y misericordiosa de la cruz, hoy nosotros tenemos acceso a la bendición del amor sobreabundante de Dios, su salvación y su promesa de la vida eterna, libertad de todo aquello que nos oprime, y experimentamos en Cristo por todo eso una vida nueva. Y yo te invito que si hoy querés experimentar esa vida nueva, en el nombre de Jesús, mientras todos estamos en oración, puedas decidirlo esta mañana. Si ese Cristo del que hemos hablado querés que toque tu vida, querés que te transforme, si querés conocerlo y querés tomar una decisión esta mañana, decir: yo quiero conocer más de ese Jesús, yo te invito a que tomes esa decisión hoy. Y si querés que te ayudemos en ese proceso y hacerlo juntos y acompañarte, lo mejor que podés hacer es contarnos de esa decisión. Así que si hay alguien, mientras todos oramos, que dice: yo quiero conocer a ese Jesús, simplemente te voy a pedir que levantes brevemente tu mano y la vuelvas a bajar para poder saberlo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pueden bajar su mano. Al finalizar la reunión, yo voy a estar atrás, les pido que me vean, quiero saludarlos, algunos de los pastores también me van a acompañar. Queremos bendecir tu vida, orar por vos, pero ahora yo quiero invitarte, si levantaste tu mano, que hagas esta oración conmigo. Jesucristo, esta mañana hemos recordado tu obra en la cruz y esta mañana he comprendido que pagaste ese precio en la cruz por mí. Yo te entrego mi vida, te doy mi corazón, te invito a que vengas a vivir en mi vida. Quiero conocerte más, quiero experimentar tu amor, quiero recibir tu perdón y quiero aprender a caminar mi vida junto a vos. Si hiciste esta oración, déjame bendecirte ahora. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de los que levantaron su mano esta mañana manifestando su deseo de entregarte su vida, de conocerte más,
de comenzar a caminar una vida nueva y una experiencia nueva con vos, para que vos guíes su senda y para que nosotros como iglesia podamos también contenerlos, acompañarlos y guiarlos en este camino. Padre, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo ahora le pedí a los pastores que estuvieran acá porque yo voy a invitar a todos los hermanos que tienen algún motivo de oración por enfermedad a que pasen. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie y vamos a hacer lo siguiente. Los hermanos nos van a ayudar a servir la cena del Señor. Yo les voy a pedir a Miguel y Elena que se queden acá adelante junto a los pastores, ¿sí? Y aquellos que tienen un motivo de oración por sanidad personal o de algún familiar, de alguien cercano y quieren venir a presentar ese motivo de oración, los pastores se van a ubicar acá, se van a extender bien para que haya espacio y vas a pasar y ellos te van a ministrar la cena, van a participar de la cena del Señor y van a orar por tu motivo de oración. Amén. Y el resto, mientras cantamos, el resto de los hermanos nos van a servir y yo después los voy a guiar cuando todos tengan el pan y el vino para participar juntos de la cena del Señor. Así que mientras cantamos, chicos, si tenés un motivo de oración por enfermedad, un problema de salud, te invito a que pases mientras cantamos al Señor y los pastores te van a ministrar. Se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré.
inclina tu rostro. Los hermanos están aquí recibiendo oración. Yo quiero invitarte a que te presentes delante del Señor. Una vez más, si hay pecados que tenés que confesar, confesalos hoy. Si hay cosas que tenés que expresarle al Señor, decíselas. ¿Sabes qué? Tenemos un Dios de amor que nos abraza, nos recibe y quiere curar nuestras heridas. No importa cuántas seas, no importa de qué profundidad, no importa cuánto te hayan marcado, Dios quiere sanarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere levantarte. Así que presentale al Señor tu causa. Recibí su perdón y rememorá la obra maravillosa de la cruz, dándole gracias a Él por su crucifixión, por haber pagado el precio y por haber entregado su vida por vos, por tus pecados, por tus causas. Y exaltalo también porque está vivo. Y con este sentir, toma el pan, haciéndolo en memoria de Jesús. Comenzábamos el tiempo del culto, de las canciones, cantando una canción que decía preciosa sangre que mi vida salvó. Fue la sangre derramada en la cruz de Cristo la que pagó el precio por tus pecados y mis pecados. Esa es la sangre que recordamos. No somos morbosos, simplemente estamos felices y agradecidos y gozosos por la obra de aquel que lo entregó todo para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Dale gracias, decile gracias Señor por haber pagado el precio. Gracias Señor por tanto dolor, porque gracias a esa obra en la cruz y a tu resurrección victoriosa, oh Dios, hoy yo tengo salvación y vida eterna. En memoria de Jesús participemos también de la copa. Muy bien. Gloria al Señor. Y si hay alguna otra razón por la que vos necesitas oración, si hay alguna otra cosa que aflige tu corazón, que te carga, alguna cosa que querés confesar, alguna situación por la que necesitas que oren por tu vida, mientras volvemos a cantar, yo te invito a que pases y mientras adoramos juntos al Señor, entonces los pastores van a orar por vos y de esta manera, una vez que terminemos de cantar y que terminemos este tiempo de oración, iremos finalizando este tiempo de celebración juntos. Amén. Yo siento